Buenos días, Dios te bendiga. Hoy vamos a estar hablando un poquito acerca de la dirección de Dios, cómo escuchar la voz de Dios y lo importante que es. En la sociedad, la mayoría de nosotros escuchamos personas que están o confundidas o deprimidas o pasando por, periodos y a veces prolongados, muy fuertes de ansiedad, confusión, etcétera, porque sencillamente no saben qué hacer ante tal situación o peor aún, tomaron una decisión sin consultar a Dios o sin tener personas de sabiduría a su alrededor que pudieran guiarle, y después con el tiempo se están quejando o se están más bien lamentando por muy malas decisiones que tomaron en el pasado y que hoy en día los están afectando fuertemente. Acá en la palabra de Dios hay un verso súper archiconocido, pero que quiero traer nuevamente a colación en el salmo más largo de la Biblia, que es el Salmo 119. En el verso 5 dice: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Lámpara es a mis pies tu palabra, es decir, la Biblia, tu palabra, Dios. Y en general no solo la Biblia, el cual de por sí es un gran instrumento que Dios utiliza para guiarnos a nosotros, sino también la oración. La oración activa la sabiduría y el poder de Dios a nuestro favor y nos permite a nosotros afinar nuestros oídos para escucharle. Ahora vamos a hablar un poquito hoy acerca de cómo escuchar la voz de Dios y la importancia. ¿Qué maneras o de qué maneras Dios nos habla a nosotros? Ejemplos bíblicos hay de sobra. Uno de ellos que nosotros podemos mencionar es en el capítulo 3 y capítulo 4 de Éxodo. Muchos de ustedes habrán escuchado la historia de Moisés. Moisés, que fue quien liberó a sus 80 y tantos años al pueblo de Israel cuando estuvo en la cautividad en Egipto. Pasó algo bien interesante. Quien pueda leer el capítulo 3 y 4 de Éxodo se va a dar cuenta que básicamente Moisés tuvo una conversación, o diría yo como una negociación bastante intensa, interesante y larga con Dios, en el que Dios prácticamente lo estaba convenciendo y liberándolo de sus temores para que fuese a hacer esa obra tan fuerte que tenía enfrente. Esa es una manera muy interesante como Dios puede hablar, por medio de voz audible, lo cual no es tan común, pero sucede, y por medio de señales, que tampoco es muy común, pero puede suceder. Tenemos otro caso interesante que de hecho tomó parte en una película de Disney que se llama José, el rey de Egipto, o José, el rey de los sueños, que es la vida de José, tocayo mío. José fue vendido por sus hermanos como esclavo, tremendos hermanos. Los vendieron como esclavos y terminó por ciertas circunstancias en Egipto. Pasó por cantidad de situaciones muy fuertes, pero lo interesante es que Dios le dio a él la habilidad de interpretar sueños y él cayó en la cárcel por una circunstancia que no vamos a hablar hoy, muy injusta por cierto esa circunstancia. Y ese tiempo que él estuvo en la cárcel pudo haber caído en depresión, pero es evidente que no lo hizo, porque quien cae en depresión deja de hacer aquello para lo cual fue llamado, deja de hacer eso en lo cual es realmente productivo. Y él, una de las cosas que mejor sabía hacer era interpretar sueños. Y entonces en esa cárcel interpretó sueños a otros carcelarios, a otras personas que estaban allí encerradas, y esas palabras o esa fama llegó al rey y eso le abrió puertas a él. En pocas palabras, Dios le habló a él por medio de sueños y por medio de circunstancias que le permitieron a él llegar nuevamente a estar como mano derecha o como parte del equipo de trabajo del rey. Entonces, número 1, Moisés, Dios le habló por medio de la voz audible, por medio de señales y portentosas. José, Dios le habló por medio de sueños, pero también le habló por medio de lo que podemos considerar como la serie de situaciones que él vivió o las circunstancias. Podemos mencionar muchos otros ejemplos, me quedo con el ejemplo de Pablo. Pablo también fue, digamos, el primer precursor del cristianismo después de la ascensión de Jesucristo. Y fue interesante la labor que él hizo, prácticamente dándole como 3 pequeñas vueltas al mundo conocido. Y Dios lo dirigía mucho a él por medio de visiones y de sueños. En sueños muchas veces Dios le advertía o le mostraba los lugares a los cuales él tenía que ir. Y entonces él, por tener una relación tan cercana con Dios, lograba entender hacia dónde tenía que ir. Entonces, como conclusión, en este mundo donde tenemos tantas personas que el día de hoy se están lamentando por situaciones muy terribles que ellos mismos han provocado por malas decisiones, por favor tomémonos un tiempo para leer la Biblia, leerla
para que Dios nos pueda hablar por medio de ella y dirigir en nuestras decisiones. Tomemos tiempo en la mañana, tomemos tiempos en las noches para hablar ante Dios y expresarle nuestras situaciones, nuestros problemas, nuestras preocupaciones, nuestros planes y permitir que Él entonces nos guíe hacia el camino correcto y nos libre de las decisiones inadecuadas. Dios te bendiga.